comedores comunitarios en un contexto que es crítico. Esto lo alertan en un comunicado que han sacado en conjunto los distintos movimientos sociales que anuncian un nuevo plan de lucha. Los movimientos sociales realizaron una rueda de prensa en el Obelisco anunciando el plan de lucha que se va a llevar a cabo a partir de mañana. Bueno, allí entonces a sumar a esta protesta las cuestiones que tienen que ver con el ajuste económico del gobierno de Javier Milei y ante la falta de abastecimiento a los comedores comunitarios. Va a haber concentraciones en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Se destaca también la falta de diálogo y respuestas del gobierno que ha llevado al desabastecimiento de los comedores comunitarios. Señalan allí las organizaciones que llevan adelante esta medida en un contexto que es crítico y a través de una cosa que no era común, que es el acuerdo entre organizaciones sociales que tienen distinta referencia política, social y barrial. Por eso mismo, esta noche hemos invitado a una de las dirigentes de estos movimientos, es Silvia Saravia, que es referente del Movimiento Libres del Sur y que está esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Silvia, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. ¿Es inevitable la medida? Mira, tenemos una situación que no es inevitable, que en realidad nosotros apostamos al diálogo desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Él mismo dijo que iba a haber asistencia para los caídos, hablando en términos de guerra, de situación de guerra. Y la realidad es que estamos en una situación tremenda, terrible, con el aumento del precio de los alimentos, por un lado, por la falta de changas también que hay, porque cuando la clase media empieza a retraer su consumo, ¿qué sucede? Bueno, recorta las horas de que alguien viene a cuidar a los chicos, recorta empieza a hacer recortes que se impactan directamente en los ingresos de un sector que a veces tiene ayuda del Estado y a veces no la tiene, y a veces lo que tiene es una jubilación. Entonces, esa situación realmente es una situación muy grave. Como te decía, desde el inicio del gobierno de Javier Milei nosotros hemos tenido reuniones con... diálogo? Mirá, hemos tenido reuniones con personas que... interlocutores los llamo yo, porque no son funcionarios, porque te dicen, mirá, yo no voy a ser funcionario de este gobierno, yo estoy asesorando acá, no están nombrados. ¿La ministra Petrovelo? No, ni la ministra Petrovelo, ni el secretario Pablo de la Torre, que sí son funcionarios con responsabilidad formal. Todo el resto de los que nos han recibido nos han dicho esto, que no están nombrados, que están viendo, que están asesorando y nos van rotando quien nos recibe. Primero nos recibe uno, después nos recibe otro, nos piden información. Nosotros hemos presentado el listado de todos los comedores, de las personas que asisten a los comedores con nombre, apellido y DNI, que es lo que nos pidieron, de la geolocalización, de un montón de información. Hemos hecho todo ese mapa, lo presentamos a principios de enero. Quien lo recibió ahora ya no está en el ministerio porque hace 10 días una parte de quienes estaban como interlocutores se fueron. No podemos decir renunciaron porque no estaban nombrados. Y ahora nos vuelven a recibir, no nos volvieron a recibir, pero bueno, volvemos a mandarnos mensajes de texto con personas que eran las que inicialmente nos recibían. Realmente es muy desprolija toda la situación y bueno, y por eso es que nos hemos unido las organizaciones dejando de lado nuestras diferencias, pero entendiendo que hay una situación gravísima hoy. Vamos a centrar en lo que va a pasar mañana, Silvia. Mira, mañana va a haber una jornada donde va a haber más de 500 acciones, las llamamos nosotros, porque va a depender, digamos, pensar que esto va a ser en todo el país, en cada una de las provincias, porque el reclamo es un reclamo nacional, es un reclamo a un ministerio que tiene responsabilidades y que creemos que tiene que darlas de manera urgente. Va a haber distintos tipos de acciones. En algunos casos va a ser todas, por supuesto, a orillas de rutas, de calles, buscando incluso la solidaridad de quienes pasan, que toquen bocina, que apoyen nuestra causa y nuestra demanda. Y bueno, y seguiremos intentando, por supuesto, siempre de manera pacífica, eso lo quiero resaltar, porque a veces... Van a intentar cortar puentes, accesos a la ciudad, se van a movilizar, van a ir a la Plaza de Mayo. ¿Cómo sería esto? No, no va a haber una movilización ni movilizaciones, no están planteadas concentraciones. Por supuesto, esto siempre depende de la cantidad de personas que hay. Claro. Si hay muchísimas personas, bueno, alguna calle se termina cortando, pero no es la intención ir a cortar nada, sino que va a haber acciones que, por supuesto, dependiendo del
esa magnitud, bueno, veremos cómo terminan resultando. Vamos a ver qué pasó hoy, porque hoy hubo un intento de llegar a la ciudad de Buenos Aires y fíjate con qué nos encontramos. Vamos a verlo. Fíjate cómo la policía de la ciudad impidió que una columna de manifestantes de distintas organizaciones piqueteras pudiera entrar en el territorio porteño. Los manifestantes se acercaron hasta el límite que divide jurisdicciones entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Esto pasó en la colectora oeste de la avenida General Paz, pero ante el cordón que dispuso la policía porteña, tuvieron que volver sobre sus pasos, girar y retirarse por la misma avenida que habían llegado. ¿Crees que algo de esto pueda repetirse mañana? Mira, nosotros no estamos planteando ni cortar los accesos de la ciudad, ni hacer movilizaciones. Lo que vamos a hacer, como te decía antes, es concentrarnos en distintas esquinas, a orillas de distintas rutas, y lo que vamos a hacer es precisamente establecer ese diálogo con quienes pasan, explicando un poco la situación, llevando nuestras ollas vacías. La idea es, de alguna manera, que esta denuncia... A ver, el primer hecho a destacar es lo que vos misma planteaste al principio de la nota. Nos hemos unido un muy amplio arco de organizaciones que hacía... no sé, muchísimos años que no nos juntábamos. Casi te diría que son antagónicas algunas posiciones y sin embargo... Exactamente, exactamente. Pero bueno, que sin embargo somos todas organizaciones que, a pesar de esas diferencias, tenemos trabajo en el territorio y estamos viviendo esta situación. O sea, sostener un comedor en un contexto en donde viene mucha gente mayor a pedir comida, que las propias compañeras están atravesando una situación muy difícil. Yo digo, bueno... A ver, el aumento de la tarjeta alimentar, bienvenido porque terminó en las ollas. El aumento de la asignación universal terminó en las ollas. Ahora comienzan las clases. Se anunció una ayuda escolar. Bueno, bienvenido todo eso, pero hay una realidad. Aún así no alcanza. La UCA dio a conocer cifras que tienen que ver muy tremendas sobre la pobreza, ¿no? Haciendo referencia a un 57% de argentinos viviendo en situación de pobreza. Describe este escenario, con lo cual hay un reconocimiento de la situación, pero también hay una mirada política que considera que aquellas organizaciones sociales o dirigentes sociales son considerados como gerentes que administran la pobreza y que trabajan en contra de las personas que pasan una situación muy delicada, muy desgraciada, indigencia o no poder comer. ¿Cómo se leen estas dos cuestiones? Bueno, Cáritas mismo planteó que daban, o sea, decían que era muy importante poder firmar algún convenio con el gobierno, pero que eso no alcanzaba. Estamos en una situación muy grave, o sea, el deterioro de los índices implica que un montón de gente está con muchas dificultades. Hay una realidad de que, yo planteo, tenemos que dejar de las diferencias, ponernos a trabajar codo a codo, porque la gente le está pasando muy mal. Hay mucha gente que no está pudiendo comprar su medicación ante una enfermedad crónica. O sea, estamos hablando de situaciones límites y que esto no se repara. Esto no tiene reparación. O sea, lo que está pasando en este momento, después podés tratar de poner algunos paños fríos, pero hay cosas que no se reparan. ¿Qué pasa si no hay respuesta? ¿Qué pasa si no hay respuesta? Y si no hay respuesta, vamos a seguir haciendo esto. Yo, a ver, creo que Javier Milei está jugando al límite con la paciencia de la gente. Mucha gente lo votó con la esperanza de que cambiara la situación, pero mucha no se esperaba este tipo de medidas, este tipo de cachetazo. Yo también nosotros planteamos que a Milei no se le dio un cheque en blanco, no es que se le dijo, bueno, vas a cambiar, puedes hacer cualquier cosa. Es una alerta. Nosotros como organizaciones, precisamente lo que estamos haciendo es generar contención. Silvia, ¿el gobierno cree que tiene un mandato electoral de no permitir piquetes? Dentro de las organizaciones sociales, ¿hay una discusión sobre si el piquete es un método de lucha agotado? ¿Sobre si hay que tener otros métodos de lucha? ¿Eso se está discutiendo? Siempre se discutió eso y el piquete en realidad no fue, digamos, una creación de las organizaciones. El piquete fue una creación de trabajadores que habían sido despedidos por las privatizaciones de YPF. Sí, pero hoy estamos muy lejos del piquete cacerola, la lucha es una sola del 2001. Estamos como muy lejos, ¿no? Mira, no lo sé, porque creo que, a ver, yo noto muchísima solidaridad de un montón de gente que se acerca, se conmueve ante las historias de vida y colabora como puede con los comedores. Esa es una parte de por qué se están sosteniendo muchos comedores.
no veo que hay un acercamiento de esa situación. Mira, si el propio jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que la clase media iba a tener que acostumbrarse a ir a pedir un plato de comida a un comedor, lo dijo él, no lo dijo nadie ni de la izquierda, ni de, no sé, del Frente de Todos. Lo dijo Jorge Macri hace poquito más de un mes. Bueno, evidentemente la clase media, los trabajadores y trabajadoras que hoy todavía tienen un resto, si esto sigue así, se van a empezar a quedar sin resto. Y yo creo que eso es lo que Javier Milei no... A ver, pareciera que no le importa. Hay algunas cosas, yo lo escucho festejar a Milei o a Caputo, decir, bueno, los números cerraron, la macroeconomía está funcionando. ¿A costa de quién? Porque lo que se lo ahorraron en comida para los comedores y en jubilaciones. Hay que decirlo. O sea, ¿y eso a alguien le puede alegrar? A mí me parece que no, que es muy cruel. ¿Qué hay hoy en los comedores? ¿Qué hay? Hay lo que se puede. A ver, es muy heterogéneo. Nosotros somos una organización nacional. Hay que decir que hay provincias que están dando un poco mayor de asistencia frente a esta situación. También hay municipios, hay lugares donde la ayuda no llega. Hay mucha solidaridad. Como decía antes, se han fortalecido las redes con sectores de trabajadores y trabajadoras que todavía teniendo un ingreso más o menos que les sirve para vivir, colaboran y colaboran muchísimo. Hay empresarios que colaboran, hay pequeños comerciantes que colaboran, o sea, hay una red tendida que creo que hace que todo esto no estalle, ¿no? Pero hay que dar el alerta porque cuando hay crisis tan profundas de ingresos, lo que se extiende en nuestros barrios es el narcotráfico. Eso también es algo de lo cual lamentablemente nosotros la vemos a Bullrich muy preocupada por los piquetes, por la protesta social, pero hablando bastante poco de cómo está avanzando el narcotráfico en los barrios populares. Eso sería tremendo que se vuelva, en lugar de poder trabajar o poder estudiar, que se vuelva una alternativa de trabajo. Vos sos docente, ¿lo observás eso? Sí, ya lo es. No es que se vuelva, que se extienda. A ver, nuestra preocupación es que eso se siga extendiendo, porque incluso las redes de narcotráfico lo que hacen es poner comedores. Eso es peligrosísimo. ¿Dónde pasa eso? Bueno, yo vivo en San Martín, pasa en el fondo de San Martín, pasa en 3 de febrero, o sea, justo en los límites entre San Martín y 3 de febrero, 2 intendentes de distinto color político y a veces se pasan la pelota de uno a otro. Y no pasa solamente ahí, yo te digo ahí de primera mano, porque yo vivo en esa zona, pero a cada lugar que voy... Pero espera, ¿el circuito narco sostiene comedores populares? Sí, no es nuevo, es algo que viene sucediendo. Todo el circuito del narcotráfico da préstamos a la gente para cuando está muy ahogada y después, bueno, pasan las cosas que pasan. Me parece que no se está viendo una parte de la película que es gravísima. Lo que está pasando, nosotros todo eso también lo recibimos en la escuela, en las escuelas. Me parece que hay un deterioro muy rápido. Después algunos se asombran por las situaciones violentas, otros festejan que un joven se haya muerto por un choque eléctrico. Es muy triste lo que nos está pasando y nosotros queremos llamar a esa reflexión de que es una situación que se agudiza muy rápido, a muy alta velocidad y que tener un gobierno que no da respuestas ante esto, que no tiene ningún tipo de sensibilidad ante esta situación y que cree que todo es un show, nosotros le decimos que no todo es un show, no todo son las redes sociales. Hay personas de carne y hueso que hoy que no están en Twitter, que no están bueno, muchas pueden estar en Facebook o pueden tener WhatsApp, pero no están en Twitter. Entonces, que hay que prestar atención a eso que nos está pasando y realmente yo no veo absolutamente ninguna empatía con esa situación, ni por parte de Petovelo, ni por parte de Milei, ni por parte de Bullrich, ni por parte de Caputo. Es un gobierno realmente que ha dejado de lado a las personas. Silvia, te agradecemos mucho esta conversación y esta descripción tan cruda y por anticiparnos qué es lo que va a pasar mañana. Es Silvia Saravia, dirigente social, es referente de Libres del Sur y nos ha trazado este escenario donde la pobreza, la falta de diálogo y de resultados pueden terminar en una situación de verdad muy delicada.